Y bueno, vamos a meternos ya un poquito en harina, ¿vale? Y vamos a ver un caso muy, muy específico de un tipo de empresa. Un área de mejora clara en la manufactura que puede ser, bueno, casi en todas las empresas, el ahorro de coste, ¿no? La previsión y ahorro de costes operativos en montaje. De aquí, oye, que sentidos libres de corregirme, yo creo que un aspecto característico de las empresas cuya producción pues, se basa en la ejecución de órdenes de trabajo, ¿no? En estos casos, al final, uno de los principales caballos de batalla, claro está, uno de los principales objetivos empresariales es el ahorro de costes. O dicho de otro modo, pues si no queremos ser tan fríos, ¿no? El incremento de la eficiencia y del tiempo productivo. Estos son objetivos que al final pertenecen a la estrategia de la empresa. Nosotros tenemos que poner la digitalización al servicio de ese objetivo para conseguir el máximo rendimiento. Vamos a seguir digamos, un mecanismo de estudiar las causas, ¿vale? Que nos impiden tener o que impiden a una empresa tener mecanismos de previsión y ahorro de costes operativos, ¿vale? En el montaje, vamos a analizar sus causas, vamos a proponer un poco de roadmap, que es lo que haríamos para mejorar eso, y vamos a ver qué mejoras introduce, ¿vale? Bueno, lo que vemos en pantalla ahora mismo es un famoso análisis de Pareto, un poco cualitativo, no vamos a mentir. Bueno, análisis de Pareto porque, para el que no haya escuchado nunca, lo que nos dice, oye, y que es muy, muy útil en este tipo de casos, es que el 80% de los problemas que existen se deben al 20% de las causas, ¿vale? Esto nos ayuda muy, muy mucho a centrar el tiro, ¿no? Dentro del problema del contexto que nos ocupa, en el caso de la previsión y el ahorro de costes de montaje, pues bueno, hemos detectado, consideramos que existen una serie de causas principales. Antes de nada, y a la vista del análisis de este escenario, sí que es verdad, y yo creo que aplica tanto a este escenario como a otro cualquiera, que existe una necesidad transversal en la digitalización del dato. Todo va a girar en la digitalización del dato. Cuando hablamos de paperless, hablamos de digitalizar el dato. También hablamos de no talar tantos árboles, pero hablamos de digitalizar el dato. Cuando hablamos de automatizar procesos, hablamos de automatizar la digitalización del dato. Cuando hablamos de previsión, hablamos de datos. Cualquier digitalización, cualquier paso que se quiera dar en la mejora digital pasa por el dato. Eso es impepinable. Es una base que no se puede obviar. Bueno, entrando un poquito en el escenario que nos ocupa, claro, hay un montón de áreas de mejora, ¿no? En una planta de montaje. Pero bueno, las que nos impiden tener esos mecanismos de previsión y ahorro de costes, pues pueden ser estos, ¿no? Y de mayor a menor incidencia, la documentación y el sellado en papel. Tener poco control del progreso y la eficiencia de la obra en curso. Tener procesos muy pesados de consolidación de datos que nos hacen saber cómo está nuestra obra en curso 3 días después. O sea, eso no es casi inaceptable. La trazabilidad de las operaciones desde que entra una orden de producción hasta que sale. Una escasa precisión de estimación y de los datos que nosotros registramos sobre incurridos, etcétera, ¿vale? En definitiva, un montón de problemas que atacándolos de manera, cuidado, y ahora lo vamos a ver más en detalle, aislados o en conjunto, porque, como decíamos antes, cada uno debe atacar sus puntos de dolor, nos van a reportar un beneficio inmediato, ¿vale? Yo creo que este es el primer ejercicio que cualquier estrategia digital debería llevar a cabo. Detectar cuáles son sus puntos de dolor y alinearlos o ver dónde está su alineación con los objetivos empresariales, ¿vale? Bueno, fijándonos en esas causas o en esas problemáticas más concretas, ¿qué nosotros propondríamos para atacarlo o para mejorarlo? Este roadmap que nosotros mostramos aquí, lo que decía antes, no tiene por qué ser una Biblia que todos deban seguir. Cada uno atacará el punto que más le duela. Nosotros aquí ponemos 4 ejemplos fundamentales, ¿vale? Pero ya os digo que no tiene que ser, una plantilla que todos deban calcar, ¿vale? Está claro, si nuestra entidad fuerte de negocio es la orden de trabajo y su ejecución, pues el primer paso es digitalizar esa orden de producción, ¿vale? Tener esos datos de esa orden de producción digitalizados. Aquí vuelvo a insistir, no pensemos en la implantación de sistemas enormes, de sistemas costosísimos. Puede ser que el primer paso que nos aporte valor sea el tener una Excel con esa orden de producción, sea conectar con SAP, sea un RP, pero que no pensemos que tiene que ser algo enorme, ¿vale? Son uno de los puntos que tienen que quedar muy, muy, muy claro. Teniendo la orden digitalizada y un pequeño sistema que permita al operario u operaria gestionar sus operaciones y volcar incurridos, ya habremos dado un paso fundamental y ahora veremos por qué. Solo con eso ya tendríamos digitalizados datos de un valor casi incalculable, ¿vale? Otro paso que podría darse, oye, yo necesito mejorar, en cierto modo, la precisión de los datos
el ahorro de costes de consolidación, la precisión en la generación del dato, etcétera. Podemos meternos a automatizar ciertas acciones aplicando, por ejemplo, mecanismos de proximidad de IoT. A lo mejor ya no solo me interesa que el operario vuelque su incurrido sobre una operación, sino que ese incurrido se calcule automáticamente. Pues ahí es donde deberíamos atacar, para reducir la interacción del usuario con el sistema y para generar información más precisa que si se incorpora de manera manual. ¿Vale? Otro de los puntos débiles que podemos tener es la trazabilidad automática y el registro en papel. Es decir, a lo mejor nuestra necesidad detectamos que es la de eliminar el papel, digitalizar los registros e incorporar de forma automática, por ejemplo, condiciones ambientales. Y es un ejemplo que vamos a ver ahora a continuación. De esta forma, con este tipo de mecanismos, ya directamente ganamos confiabilidad, reducimos los errores humanos que se producen al registro, digitalizamos los datos de registros documentales y una vez más reducimos interacciones del usuario con el sistema, que como vamos a ver a continuación es súper importante para mejorar bastantes parámetros productivos. Y por supuesto el tiempo real, el tener información en tiempo real. ¿Vale? 3 bloques de mejoras fundamentales con cada uno de los pasos que hemos dicho. Oye, digitalizando la orden, y teniendo un control del estado de las operaciones y del incurrido, automáticamente tendríamos en tiempo real un control de la eficiencia, tendríamos un control del progreso y un control del esfuerzo que se va incurriendo en la operación. Porque la previsión también es ahora. Es decir, es súper importante poder estimar cómo va a ir mi trabajo o mi orden de producción, pero también es muy importante detectar el ahora y detectar qué es lo que puede estar pasando con la orden que llevo en curso. ¿Vale? Por supuesto, al digitalizar toda esta información y al estructurarla, voy a poder consultar KPI de producción y voy a empezar a estructurar la información para el siguiente paso avanzar hacia otros procesos de digitalización más avanzados. ¿Vale? Voy a empezar a almacenar histórico de esa información y a abrir la puerta a un control cada vez más integral. Volvemos otra vez a la idea de que la base es la digitalización del dato. ¿Vale? Y por supuesto, imaginaos que al cabo del tiempo yo voy generando incurridos, voy almacenando históricos, voy categorizando, de modo que puede llegar un momento en el que implementar un método que, dada una orden de producción y considerando la categoría de las operaciones que contiene, pueda calcular cuál es la estimación de coste, incluso considerar cuáles pueden ser las posibles desviaciones. Y fijaos que para eso, realmente solo, entrecomillado, necesitaríamos digitalizar la orden, tener un sistema de control de reporte de incurrido y un modelo o una aplicación de estimación de ese esfuerzo. Solo con esos 3 elementos y con un almacenamiento de históricos podríamos ir mejorando de manera progresiva la estimación de esfuerzo que puede tener una determinada orden de producción. Y ya os digo que, hombre, todo depende del nivel al que queramos llegar, pero son elementos que no tienen por qué requerir una inversión fortísima. Son pasos pequeños que se pueden ir dando para ir mejorando de manera progresiva. Y os pongo un ejemplo ya en números fríos, que al final es lo que hablan. Imaginemos, y ahora nos vamos a meter en un grano de arena dentro de la playa, es decir, vamos a atacar un ejemplo muy, muy concreto. Nosotros, en nuestra planta de producción, imaginemos que cada operario u operaria cierra 10 operaciones al día y que 5 de ellas requieren registro documental y registro de condiciones ambientales en papel. Supongamos que tarda unos 3 minutos en cumplimentar el registro de lote y mezcla, muy típico, ¿no? Yo termino mi operación, tengo que coger el lote, apuntarlo y la mezcla. Y además tengo que mirar la temperatura y la humedad y apuntarla también. Miro el termohigrómetro y apunto, ¿vale? E imaginemos además que tarda 0,5 minutos en sellar en el papel las operaciones que va a cerrar. Todo eso resulta en que un operario al día gastaría 0,3 horas en burocracia. Si cogemos ese dato y lo multiplicamos por 50 operarios al día, ya tenemos 17 horas de burocracia. Pues bien, si nosotros digitalizamos los registros documentales, conseguimos reducir al menos en un minuto la acción de usuario, que eso se consigue simplemente con incorporar, algo tan sencillo como con incorporar la información de condiciones ambientales de manera automática, y se automatiza el sellado, obtendríamos que la reducción de coste en cuanto a burocracia sería de un 50%. Esos 50 operarios ya no tardarían 17 horas en realizar tareas burocráticas, sino que tan solo 8,5 horas. Y solo reduciendo un minuto la acción del usuario de cara al registro de esos documentos. Este mismo ejemplo lo podemos llevar, por ejemplo, al volcado de incurridos. Un operario, para volcar incurridos, tiene que interactuar con el sistema. Si nosotros observamos que el operario invierte 3 minutos al día en incurrir y conseguimos automatizar esa gestión de incurridos, podemos hacer un cálculo similar y veremos que la reducción de costes
a la larga es brutal. Simplemente esto lo que quiero es ejemplificar que una pequeña acción en un punto de dolor concreto puede suponer una mejora productiva bastante grande. Yo creo que, en mi humilde opinión, es el tipo de análisis que hay que hacer cuando nosotros atacamos una mejora digital.